Delito del contrabando sobre la economía del país. Le rogamos tomar asiento y hacer silencio para iniciar. Saludamos a las personas que nos están viendo vía streaming en la página de noticiasrcn.com. Muy bien, es un gusto saludar al señor Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, al Procurador General Fernando Carrillo Flores y al Superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo. Ingresamos a partir de este momento al desarrollo del foro. Le rogamos silencio, por favor, para poder iniciar. Que tomen asiento las personas que no lo han hecho y comenzamos. Desarrollamos el foro El impacto del delito del contrabando sobre la economía del país. Es un gusto saludar a la moderadora, nuestra colega periodista Soraya Yanine, es la jefe de la Unidad de Investigaciones de Noticias RCN. Es la persona además perfecta e ideal para conducir este panel a propósito de las investigaciones que hemos hecho en esta unidad investigativa de Noticias RCN. Un saludo para todos ustedes. Soraya, buenas tardes para todos. Bienvenidos. Buenas tardes a todos y muchas gracias por esa presentación, Juan Eduardo. Quiero decirles que agradecerle al Congreso Nacional de Comerciantes por la invitación a moderar este panel tan importante en este momento tan difícil que enfrenta el país con el tema de corrupción y contrabando. Me siento muy segura en este panel pues con estos invitados. Cuando me invitaron a hacer el panel hice una investigación sobre los temas que más impactaban a los colombianos con la corrupción y el contrabando y encontré cifras pues, que me llamaron muchísimo la atención y las quiero compartir con ustedes. Se estima que cada año se pierden 50 billones de pesos por corrupción, según informes de la Procuraduría y la Contraloría General de la Nación. Es decir, literalmente, los corruptos se meten al bolsillo la cuarta parte del presupuesto de la nación, el 5% del Producto Interno Bruto, y si podemos hacer una relación con obras, se podría construir 5 líneas del metro de Bogotá aproximadamente. La situación es tan grave que de 31.000 investigaciones que adelanta la Procuraduría General de la Nación, se están tramitando actualmente 12.000 investigaciones por temas relacionados con la corrupción. La Fiscalía General de la Nación, por su parte, adelanta 72.000 investigaciones y de los 32 gobernadores del país, 22 tienen alguna investigación por presuntos hechos de corrupción. De otro lado, la Superintendencia de Industria y Comercio ha sancionado en los últimos años por prácticas anticompetitivas con multas que ascienden a 1.5 billones de pesos. Los casos pues son por todos conocidos por la opinión pública. El 2007 despertó a los colombianos con escándalos de corrupción que no nos imaginábamos. La confesión de la multinacional Odebrecht de haber entregado 788 millones de dólares en sobornos en 12 países de América Latina golpeó también a nuestro país, y las investigaciones que ha adelantado la Fiscalía, la Procuraduría y todos los entes de control y la Superintendencia pues han logrado resultados muy favorables. Por esta razón quiero darle la palabra a estos invitados que tenemos hoy aquí en este panel para que nos hagan una relación de esta situación que tiene tan preocupados a los colombianos en el tema de corrupción y contrabando. Le doy la palabra al Fiscal General de Nación, Néstor Humberto Martínez. Bueno, muy buenas tardes ya. Soraya, muchas gracias. Privilegio compartir este panel con el señor Procurador, el señor Superintendente de Industria y Comercio. Un saludo muy especial a Guillermo por su generosa invitación para compartir unas ideas en la mañana de hoy. A todas y todos ustedes, mil gracias por dispensarnos este tiempo y escucharnos algunas ideas.
el tema que se nos plantea es la relación entre la corrupción y el contrabando. Yo creo que está bien enfocado el concepto para el diálogo que vamos a tener, porque resulta determinante para combatir esta lacra que es el contrabando, que lesiona tantas fuentes de generación de riqueza, de empleo. Mirar este comportamiento antisocial dentro de un contexto mucho más amplio, que es el de la macrocriminalidad. Y en ese sentido, desde el punto de vista de política criminal, es absolutamente errado. Y por eso yo diría, y en un tono confesional lo puedo decir, no hemos sido exitosos en combatir el contrabando solo en la perspectiva penal como delito autónomo, si no entendemos que el contrabando es exactamente, y particularmente el contrabando técnico, la subfacturación, un eslabón dentro de la cadena de valor de la generación de rentas ilícitas en una economía. Y en la medida en que crece la criminalidad organizada en sus distintas manifestaciones y en sus distintos matices, pues necesariamente el contrabando como forma de monetización de las rentas ilícitas se va a continuar desarrollando en nuestro país. Dicho de otra manera, desde el punto de vista de política criminal, si no atacamos la macrocriminalidad en su origen, en sus causas, en sus fuentes, no vamos a ver unos resultados realmente efectivos en la lucha contra el contrabando. Porque ¿qué es lo que en efecto pasa? Lo que en efecto pasa es que el contrabando es un eslabón en la cadena productiva criminal que se ha orientado a reintegrar rentas criminales a la economía como una forma de monetizar esas ganancias ilícitas. Y esto tiene que ver con el contrabando de armas, tiene que ver con la minería ilegal, tiene que ver con el narcotráfico, por supuesto, tiene que ver con la corrupción, porque el contrabando se ha convertido en un sofisticado mecanismo justamente para traer de los mercados de capitales internacionales las rentas generadas por esas actividades criminales. En la medida en que el sistema financiero mundial y la comunidad global ha hecho un esfuerzo por cerrarle las puertas a los flujos de capitales ilícitos en esa persecución que está haciendo, que es de naturaleza ecuménica, al lavado de activos, los delincuentes se han ido especializando en formas de movilización más eficientes de capitales. Hoy los dineros ilícitos no nos llegan en maletas de doble fondo, ni a través de giros electrónicos necesariamente, sino fundamentalmente la riqueza ilícita. Estas rentas ilegales están llegando en containers a través de los puertos y los aeropuertos del país. De eso es de lo que estamos hablando. Entonces no hablemos simplemente del contrabando, sino hablamos de las causas de ese contrabando en función de la criminalidad. Les doy un ejemplo, caso de Odebrecht, que tanto le gusta oír a la gente. Aunque hay casos más importantes, el de Reficar vale 10 veces el caso de Odebrecht y ese lo tenemos por ahí escondido. Llevo 4 semanas en una audiencia de imputación a ver si finalmente nos dejan imputar a las personas a las que hemos imputado gravísimos delitos contra el patrimonio público, pero la eficiencia en la defensa técnica judicial hace que se hayan hecho 80 observaciones a un escrito de imputación que es un acto mero de notificación procesal, y ahí vamos, ahí empezamos esa cadencia, ese letargo del proceso, pero no vamos a dejar que eso quede impune. Muy bien, ¿qué pasó en Odebrecht? En Odebrecht, ustedes saben que parte de las coimas se pagaron con dineros generados en Colombia, de las empresas nacionales, pero los primeros grandes dineros se pagaron a través de la división de
estructuras corporativas desde Brasil, a través de un banco de Antigua, que era una filial que tenía Odebrecht, se hicieron esos pagos, y las rentas derivadas de esas coimas se generaron a través de flujos de capital en el exterior que llegaron, la mayor parte de ellas, a Panamá, Hong Kong y la China continental. Muy bien, y ustedes dirán, ¿y a qué hora llegó la plática a los bolsillos criollos? Porque acuérdense que su santidad nos dijo que el diablo entra por los bolsillos. ¿A qué horas se inoculó ese dinero por los bolsillos criollos? Mediante este sistema que está ya tipificado en el mercado, que es el Black Market Peso Exchange, también lo denominan el HOBO. Se hacen los giros a las empresas exportadoras, por ejemplo las chinas, nos mandan las confecciones a Colombia, muchas de ellas, en este caso, esos giros no llegaron en yuanes por el sistema bancario, no, llegaron en confecciones a depredar la industria nacional, a depredar las fuentes de riqueza y de trabajo de los colombianos, y quien vendió esas prendas, que fue, como ustedes lo recordarán, porque esto es de conocimiento público, a través de un empresario de San Andresito, convirtió en pesos colombianos esas prendas, llegaron a los maletines de la corrupción y se entregaron en maletines en pesos en Colombia. No se utilizó el sistema financiero, hubo contrabando y se perfeccionó todo un sistema de lavado de activos justamente para servir a los propósitos inicuos de la corruptela que vivimos en ese caso. No es menos grave lo que pasa con el narcotráfico hoy en día. Las ventas que se hacen de narcóticos en el exterior, esas rentas ilícitas se trasladan en containers hacia Colombia. Cuando se realizan esas inversiones de bienes blancos o de materias primas o de confecciones o de calzado, por ejemplo, se convierte en a liquidez la utilidad generada por esos ilícitos. Y yo diría, y digámoslo sin eufemismos, porque en Colombia tenemos que aprendernos a hablar claro, tenemos que decididamente, con firmeza, hablar con claridad. El narcotráfico es en buena medida la fuente, entre otros males, del contrabando. El narcotráfico es la fuente de nuestros males. Por ello, desde hace un año, el fiscal general de la Nación dijo: Colombia necesita una política antinarcóticos firme en un momento en que se estaba generando un proceso de expansión indeseable de los cultivos ilícitos, de producción de alcaloide, con toda la desventura que viene detrás del narcotráfico. Y es que el narcotráfico no solamente depreda la economía, las empresas, las organizaciones industriales que ustedes representan, sino que el narcotráfico, si no logramos construir una política firme, si no nos reinventamos en esa política antinarcóticos, el narcotráfico nos va a expropiar los dividendos de la paz. ¿Qué es lo más grave? No puede ser que en el momento del posconflicto, y eso era lo que advertía el fiscal general de la Nación hace un año, cuando vio el proceso de crecimiento de los cultivos ilícitos, no puede ser posible que en las zonas que abandonaron las FARC en su desmovilización, se hayan convertido en un terreno campal de lucha de nuevas organizaciones criminales. Hablemos de Tumaco hoy aquí, por ejemplo. Tumaco es el municipio del mundo con mayor número de hectáreas por habitante del mundo.
el número 1 en el top 10. Nos decían ayer algunos desmovilizados de las FARC que en Tumaco hoy puede ser que no haya 18.000 hectáreas, sino 30.000 hectáreas de coca, de cultivos de coca. Muy bien. ¿Y quiénes están en el momento en que se retiraron las FARC de esa zona, de esos territorios? Y que son hoy objeto de la amenaza, por supuesto, de esas nuevas organizaciones criminales. ¿Quiénes son los nuevos gestores de esa industria criminal del narcotráfico? Organizaciones de bandidos que el país no conocía. En menos de 8 meses, por ejemplo, el Guacho. ¿Quién es el Guacho? Es una banda que ustedes van a tener que aprender a conocer, lamentablemente. El Guacho tenía hace 6, 8 meses 20 hombres a sus servicios, hoy tiene más de un centenar de hombres armados en el Pacífico colombiano. Según las investigaciones que nosotros tenemos, puede estar generando rentas semanales de 25 millones de dólares con los cultivos que hay en esa zona del país. Y era el antiguo jefe militar de las FARC en esa zona del país, es un disidente, ya con más de un centenar de hombres armados, afectando la tranquilidad en esa zona. Tenemos 8 bandas criminales en Tumaco. El caso de David y de Contador, sobre todo de Contador, otra organización criminal. Tenemos la gente del orden, la gente del nuevo orden. Una mezcla promiscua de disidentes, de milicianos que no fueron recogidos insólitamente en el proceso, de Clan del Golfo, de exparamilitares de Ley 975 que ya cumplieron sus penas y están volviendo, están retornando a sus territorios. ¿Detrás de qué? De esa semilla y de ese cultivo maldito que sigue creciendo en Colombia, y por eso es que el país tiene que fortalecer su lucha antinarcóticos. Eso nos lo tenemos que decir nosotros mismos internamente. De verdad, esa tiene que ser una prioridad nacional. El ejército está haciendo con la policía una labor descomunal en estos momentos, pero son solo 50.000 hectáreas frente a un inventario de cultivos de cerca de 200.000 hectáreas. Entonces allí se está generando toda esta fuente de criminalidad que en los territorios está afectando la seguridad ciudadana. Es cierto que el homicidio está creciendo, está decreciendo a unas tasas superiores al 6%, pero tenemos territorios en donde el homicidio está creciendo a tasas del 20 y del 30% en este momento en Colombia, y tiene que ver con aquellos territorios en los que hubo la desmovilización de las FARC. ¿Por qué? Por la sangre negra del narcotráfico, por ese cultivo que nos está generando todas estas dificultades. ¿Y qué es posible doblegar el narcotráfico? Claro, y el Consejo Nacional de Estupefacientes, que es la autoridad en la lucha antinarcóticos, tiene que tomarse en serio esta lucha y tiene que redoblar y triplicar los esfuerzos. Nosotros tenemos un antecedente que está al alcance de nuestras manos. En el año 2009, siendo presidente de nuestra nación, el doctor Álvaro Uribe Vélez, con un ministro de Defensa también inmejorable como su presidente, el doctor Juan Manuel Santos, siendo director de la policía, un hombre excelso, un gran patriota, un gran hombre público, hoy vicepresidente de la República, general Óscar Naranjo. Los tres, en un año, en el año 2009, hicieron el proceso de erradicación forzosa más grande que se ha visto en Colombia. 100.000 hectáreas en un solo año. Fue posible. Fue posible. Entonces, tenemos que reinventar esa política, porque de lo contrario, y esa es una parte de la realidad nacional, el narcotráfico nos va a terminar expropiando los dividendos de la paz, nos va a terminar carcomiendo en la violencia ciudadana, aumentando el homicidio, generando más lavado de activos, depredando más empresas, afectando más empresas a partir del contrabando. Es que las lanchas que salen de Tumaco
muchas de ellas con capitanes de otras nacionalidades, debo decirlo, hacia las costas de Centroamérica, a donde se están llevando en buena parte todos los laboratorios para que la pasta de coca que se está produciendo por sectores campesinos en el Pacífico colombiano está llegando al Caribe, a Centroamérica, perdón, y estar regresando esas ganancias, esos capitales a través de dólares en las lanchas y a través también, y esto es muy importante decirlo, de armas. Por eso la Fiscalía viene haciendo un trabajo en esa zona en conjunto con el Ejército y la Policía, y hoy tenemos judicializadas a todas estas bandas criminales. La gente del orden y del nuevo orden ya la neutralizamos totalmente, que eran milicianos y desmovilizados de las FARC. Pero tenemos un empeño enorme. Pero el problema de esta lucha judicial y policial es que es imperfecta si no combatimos las finanzas criminales que se construyen alrededor de la macrocriminalidad en Colombia. Y es en eso en lo que hoy nos estamos especializando en la Fiscalía General de la Nación. Hicimos una reestructuración donde no hay sino 3 delegadas y una de ellas es solo para combatir las finanzas ilegales del crimen, donde tenemos los mejores auditores forenses, los mejores grupos de contadores. En un solo año tenemos más de 150 contadores vinculados, dedicados a recorrer el rastro, pues, de la economía ilícita. Entonces, concluyo diciendo, si no somos exitosos en combatir la industria del narcotráfico, los cultivos ilícitos, vamos a pagar muy costoso los resultados en el empeño de toda una generación como es la nuestra en buscar y en acariciar los dividendos de la reconciliación entre los colombianos. Gracias. Siga, procurador. Procurador, le quiero preguntar ahora que pasa ya, retomando un poquito lo que dice aquí el señor fiscal general de la Nación sobre el narcotráfico como fuente de todos los males. Continúe. Sí, yo quiero agradecer en primer lugar esta muy cordial invitación del doctor Guillermo Botero, con quien hemos trabajado además arduamente en encontrar espacios comunes para mirar dentro de este gremio tan importante herramientas en la lucha contra la corrupción. Y quiero decirles además que hice la tarea en el cuestionario de hoy, unas preguntas relacionadas con las implicaciones culturales de la corrupción, por la forma como podemos crear una alianza con el sector privado para combatirla, y mi exposición va en esa dirección, una idea original al comienzo, primaria, después haré unas 4 afirmaciones y rápidamente 3 conclusiones. Yo quiero recordar, doctor Guillermo Botero, y este es un gremio que siempre ha estado a la vanguardia de los grandes cambios de este país. Les cuento que la última vez que yo intervine en una asamblea de FENALCO fue en octubre del año 1990, en una asamblea que fue muy importante porque fue la asamblea en que se le abrió el camino a la Asamblea Nacional Constituyente. Me tocó compartir un panel con el doctor Álvaro Gómez y ese día él reconoció que la constituyente tenía viabilidad y decidió participar en el proceso constituyente. Entonces los recuerdos de esta asamblea son todos gratos, doctor Guillermo, y estar con ustedes aquí. Por eso es un privilegio. Afortunadamente, señor fiscal, nosotros estamos todos inhabilitados pensando en procesos electorales del año entrante como para pensar que se pueda repetir una circunstancia como esta. Pero sí quiero decirles que tal vez la primera de las preguntas que hay que responder es en qué momento se perdió la ética en este país, en qué momento se nos refundió la ética, en qué momento se confundió lo privado con lo público, porque desde los griegos la definición de corrupción es un poco esa confusión entre lo público y lo privado, es lo privado interfiriendo un objetivo de carácter público. Y realmente, y esto empata perfectamente con lo que acaba de decir el señor fiscal general frente a los nuevos desafíos del crimen organizado post-acuerdo y post-conflicto, por supuesto, que se perdió en el momento en que la gente prefirió el uso de la fuerza frente a la capacidad de disuasión del diálogo.
se perdió en el momento en que la ley del más fuerte se impuso en esta sociedad, se perdió en el momento en que dejamos acumular 8 millones de víctimas y sigamos impasibles frente a esos fenómenos. Se perdió en el momento en que ser pícaro y ser pillo dio estatus y ha pagado, sin duda, porque toda esa cultura de las diversas fases del narcotráfico, de las diversas bonanzas del narcotráfico, y estoy de acuerdo con el fiscal en que de pronto estamos de cara a una nueva bonanza del narcotráfico, porque todas esas miles de hectáreas, de ese 92% de la coca que entra a Estados Unidos, indiscutiblemente hay excedentes de dinero que van a estar corriendo por la economía colombiana y que van a tratar de infiltrar las campañas políticas el año entrante, que creo que es uno de los elementos a considerar dentro de las salvaguardias que hay que ponerle al sistema de financiación de la política para saber qué va a pasar el año entrante. Y que por supuesto la corrupción es el sistema circulatorio de todo eso, porque en la consideración general del crimen organizado, el tráfico de armas, el narcotráfico, la trata de personas, el lavado de dinero, todos son expresiones de un fenómeno que es común, que es el crimen organizado transnacional cuyo sistema circulatorio es la corrupción. Y el origen de todo eso, sin duda, por eso digo que el que se vaya a tener algún tipo de repercusión en el ejercicio de la política electoral hay que tenerlo en cuenta, porque además el origen de todo ha sido también la forma como hemos hecho política en Colombia. Cuando la política se entregó al mejor postor y los temas de financiamiento pues estuvieron marcados por esos dineros ilícitos en el sentido que vengan del crimen organizado, recientemente de violación de topes y de multinacionales que quisieron afectar los resultados electorales. Todo eso lleva, hay una frase de Voltaire que es muy diciente, que dice que cuando uno cree que el dinero logra todo en política, va a hacer cualquier cosa en política para lograr el dinero, y esa ha sido un poco la historia de Colombia de los últimos años. Y la ética se perdió también cuando la justicia fue permeada por estos negociantes y fenicios de expedientes que ha denunciado la Fiscalía General de la Nación en las últimas semanas, y por supuesto en un mea culpa cuando los organismos de control actuaron como refrigeradores en la hibernación del imperio de la ley y del Estado de Derecho, un poco deteniendo las investigaciones. Por supuesto, este es un fenómeno que, como todo lo sistémico, nace, crece, se reproduce, lamentablemente no ha muerto, pero yo estoy convencido que para una victoria fundamental necesitamos más que nunca el concurso del sector privado para ganar esta batalla. Y aquí vienen las 4 afirmaciones que quiero dejar, así como en blanco y negro en este auditorio. Una, la lucha contra la corrupción es rentable para el sector privado. Esto no es únicamente una lucha de principios, aunque el solo hecho de los principios y los valores que supone el ejercicio de la ética pública daría para justificar nuestra acción en esta materia. Pero es evidente que además la corrupción no es solo pública, el factor privado ha jugado un papel fundamental y por eso es desde el sector privado desde donde hay que dar estas nuevas batallas contra la corrupción. Yo he dicho que hemos intentado todas las normas, todas las instituciones, todas las estrategias, pero en la única en que no hemos profundizado a nivel de la acción específica ha sido en montar una gran alianza con el sector privado a nivel de los sectores económicos. Por eso insistimos en una declaración que, por supuesto, FENALCO fue el primer gremio en firmar, una declaración por la transparencia, que no es una declaración más, sino un compromiso de acciones específicas, de trabajo conjunto, de apoyo a los órganos de control, en el sentido de avanzar en términos de transparencia, en términos de rendición de cuentas y, por supuesto, de integridad y probidad en los negocios particulares, marcando además que yo creo algo que es fundamental, y es que la fortaleza ética del sector privado fortalece lo público también. Nosotros estamos en un momento de la historia del país en que lo que hay que reivindicar es lo público, fortalecer lo público, defender lo público, y esa no es solo una responsabilidad ni de los políticos ni de los burócratas del sector público, sino hoy esencialmente en una consideración donde todos cabemos en lo público, del sector privado, del sector industrial, del sector empresarial, del sector comercial. Y todo eso es clave porque al fin y al cabo las consideraciones de la relación que tiene la corrupción con el crecimiento y con el desarrollo son indiscutibles. La corrupción es un obstáculo para el crecimiento y para el desarrollo. La corrupción aumenta la desigualdad, la corrupción deslegitima el Estado, la corrupción carcome la legitimidad de la sociedad. Y todo eso aumenta los costos de transacción y todo eso es un obstáculo, por supuesto,
para que no funcione la economía de mercado como debe hacerlo y la iniciativa empresarial. Es decir, primer punto, luchar contra la corrupción es un buen negocio. Segundo punto, la forma como avanzamos precisamente por toda esta informalidad de las economías ilegales, avanzamos de la informalidad que ustedes saben, y qué mejor que decirlo aquí, en un gremio que es tan golpeado además por la informalidad, y el contrabando es precisamente una expresión, digamos, última de eso, que la informalidad nos ha llevado a una cultura de ilegalidad donde la permisividad, donde, como se ha dicho gráficamente, fuimos corriendo la cerca ética a tal punto que se aceptaron un conjunto de prácticas, entre comillas, atrevidas, que eran evidentemente actos de corrupción. Y ese relativismo supuso que el bien jurídico, como decimos los abogados, que protege la norma, no supimos cuál era al fin y al cabo, si era lo público o era lo privado. Entonces, conductas que no eran corrupción pasaron a ser corrupción, otras en una dirección que eran corruptas dejaron de serlo. En fin, un gran relativismo desde el punto de vista ético, que supone por eso la importancia de saber exactamente cómo combatir la informalidad, debe llevar a combatir la ilegalidad y sobre todo llevar a combatir la impunidad de carácter social y cultural, que es mucho más grave que la impunidad legal. Porque todos estamos de acuerdo en que aquí no se necesitan más leyes, aquí se necesita es dar ejemplo, aquí se necesita es imponer una serie de principios que pasaron de moda por esa cultura del narcotráfico, que fue una batalla cultural que lamentablemente ganó y que ojalá que en esta segunda fase de la bonanza no se inmiscuya de nuevo en las costumbres de los colombianos y en donde la cultura del enriquecimiento ilícito, del dinero fácil, del vivo vive del bobo, como ustedes lo han oído, y del usted no sabe quién soy yo, y todas las expresiones culturales que hacían parte de una sociedad donde nosotros lo hemos repetido muchas veces, ser pillo ha dado estatus y lamentablemente la justicia y la legalidad se han quedado cortas frente a esos fenómenos, porque lo que hay detrás son elementos de informalidad cultural que están de alguna manera enraizados en nuestra forma de ser por el embate del crimen organizado. Eso supone que nosotros podemos trabajar conjuntamente, y eso yo quiero resaltarlo porque de la declaración que firmamos por la transparencia, la integridad y la probidad con el doctor Guillermo Botero, hay herramientas muy específicas, por ejemplo, compromisos que son monitoreables y de alguna manera ejecutables en términos de contratación transparente, de apoyo a las investigaciones de los órganos de control, de montar sistemas de alertas tempranas, por ejemplo, y eso lo digo específicamente para el contrabando, en donde nos podamos sentar con la Procuraduría y con la Fiscalía, porque ustedes al fin y al cabo son quienes tienen identificadas ese conjunto de prácticas y muchas veces los actores que son los protagonistas de ese conjunto de conductas. Es decir, si hay forma de trabajar conjuntamente en una estrategia concreta para luchar contra ese tipo de conductas. La corresponsabilidad, por ejemplo, la sostenibilidad ambiental, los temas de conciencia social, los temas de rechazo al soborno, el tema de la seguridad jurídica, que es un tema tan preciado para este gremio y sobre el cual hemos conversado muchísimas veces con el señor presidente de FENALCO. Todo eso aparece como fundamental y hay que encontrar los espacios para trabajar conjuntamente en esa dirección. Y el propósito de esa declaración fue precisamente no exhibir una declaración o mostrarla como con gran petulancia, lo mostraba Odebrecht, su gran código de ética, que fíjense en lo que terminó, sino simplemente ejecutar los compromisos que están en esa declaración. La tercera afirmación es que la ética, la probidad y la integridad se han convertido además en valores empresariales, no solo porque los oficiales de cumplimiento y las direcciones y divisiones de cumplimiento de todas las empresas están en este momento radicando en la integridad un valor, digamos, de carácter financiero, sino porque las posibilidades de trabajar en prevención de la comisión de delitos, conductas, faltas administrativas y daño antijurídico está a la orden del día. Y ahí es donde yo los invito a que hagamos un trabajo conjunto en ejercicio de la función preventiva de la Procuraduría para ir precisamente en esa dirección. Y avanzar en los temas de las sanciones sociales y culturales, las sanciones gremiales, la tendencia moderna, por ejemplo, en este momento en el mundo a nivel de búsqueda de la transparencia,
es que los gremios deben también poner en marcha conductas de carácter ético que deben llevar a que se impongan sanciones gremiales a quien se salga de los parámetros de la integridad y de la probidad, y eso funciona. Y lo último son todos los temas de la cultura política, temas que van más allá de las normas. Y ustedes dirán, ¿y por qué cultura política? ¿Qué tenemos que ver con la cultura política? Porque yo creo que el mayor factor que incide en el cambio de la cultura política es el sector privado y es la ciudadanía, sobre todo, cambiando esos patrones de conducta. Y eso supone, pues, dejar a un lado esa cultura caudillesca que ha sido tradicional en este país. Nosotros lo que tenemos que formar es ciudadanos. Nosotros hemos dicho muchas veces, esta lucha contra la corrupción la ganamos es con la ciudadanía detrás de nosotros, con los gremios, con las organizaciones de la sociedad civil, con las universidades, con la justicia, por supuesto, y no es simplemente la lucha aislada de 3 superhéroes convencidos que uno, en un esfuerzo de esa naturaleza que puede ser tan marginal, va a poder derrotar la corrupción. En esa materia es muy claro que la política sin ética es absolutamente ilegítima y que el ejercicio de la actividad privada sin ética en este momento, repito, no es rentable. Luego, yo creo que ha llegado la hora de contar con la empresa, con la industria y con el comercio en la protección de lo público. Y esa es una invitación que yo quiero dejar en la tarde de hoy a todos ustedes, en el sentido de lo que representa un sector privado que puede ayudar a evitar, detectar y denunciar actos de corrupción. Y termino con 4 conclusiones que son importantes. 1, la lucha contra la corrupción es una empresa colectiva. La ganamos o la perdemos todos. De la importancia del involucramiento de cada uno en estas actividades. 2, se gana con la ciudadanía detrás, respaldando a las instituciones, y ustedes son la ciudadanía. Esto no puede ser una apuesta al fracaso institucional. Esto no puede ser una apuesta al abismo que supone creer que aquí lo que hay que hacer es tabla rasa con todo lo que está funcionando para ver qué viene, porque lo que viene seguro va a ser el populismo, el autoritarismo y el caudillismo. Y eso hace parte de la gran incertidumbre que está viviendo el país, y por eso el respaldo a las instituciones es tan importante en este momento. Con el fiscal hemos hablado, por ejemplo, de la importancia de meterle ciudadanía incluso a las reformas, de la importancia de meterle ciudadanía a la reforma de la justicia. Este país está aburrido de que las reformas salgan de conciliábulos en donde se defienden son los intereses particulares. Fernando Savater decía que cuando se expiden leyes que benefician a unos pocos, el resto de la sociedad sale a transgredir esas normas, y eso es parte de lo que ha venido sucediendo en Colombia. Entonces me parece eso fundamental. Lo tercero, y eso no me privo de decirlo acá, es que la política del odio, la retaliación y la polarización impide precisamente que políticas que deben ser de Estado y no de gobierno se consoliden. Cuando a uno le preguntan si una constituyente, por ejemplo, en este momento sería una salida a la reforma judicial, la respuesta es nunca vamos a tener un consenso dada la polarización que existe en este momento en Colombia. Obviamente que haya opiniones diferentes y que en las antípodas de la lucha política uno tenga posiciones distintas es totalmente legítimo, pero lo que estamos viendo, y aquí cito de nuevo al Papa cuando dijo que el odio no puede ser la última palabra y la política de retaliación no puede ser lo que lleve a sacar un país adelante, porque lo entrega es más dividido todavía. Entonces me parece que en esa dirección la necesidad de buscar unos consensos mínimos, por ejemplo, sobre lo que deben ser políticas de Estado, la política internacional, la política frente a la paz, la lucha contra la corrupción, que no debe ser una bandera electoral, serían sectores donde los cuales valdría la pena buscar esos consensos. Y sin duda aquí no va a haber paz si seguimos con unos escenarios donde no hay justicia y se impone la corrupción, y por supuesto esos modelos autoritarios que estarían a disposición, lamentable, del momento en que aquí se arrase con las instituciones, pues supondrían lo peor de la herencia presidencialista que hemos tenido en este país.
Luego, realmente lo que hay que buscar es un modelo ético de liderazgo, donde el sector privado juegue un papel fundamental, una nueva agenda donde el mayor desafío ético de esta sociedad es la lucha contra la desigualdad, también resaltado ampliamente por su santidad en este viaje, la lucha contra la corrupción, por supuesto los desafíos ambientales que siempre los hemos puesto ahí al lado como la cenicienta de las políticas públicas, y que cada día la respuesta de la naturaleza frente a la forma como hemos ignorado la importancia de poner lo verde y lo ambiental en la primera parte de las preocupaciones del Estado, pues está pasándonos factura. Y en ese sentido, pues el ejercicio de la política, aquí cuando nos preguntaban, por ejemplo, ¿y ustedes por qué metieron en la Constitución del 91 la elección de funcionarios por parte de las Cortes? Porque pensamos ingenuamente en un momento dado que había que combinar una serie de factores políticos y que la política se iba a reformar, y la política nunca se reformó, porque para que haya buenas políticas tiene que haber buena política y buenos políticos, y ese es uno de los grandes déficits de este país, porque la política además la política no puede ser una empresa con ánimo de lucro. Nosotros en el día de ayer, y perdónenme que lo mencione porque yo sé que eso ha generado una controversia en el país, hicimos una serie de afirmaciones y exhortamos al gobierno a que se interviniera una EPS en relación con la salud de los colombianos, porque descubrimos cosas que no tienen que darse, porque descubrimos que hay incumplimientos, porque descubrimos que no hay una red con una capacidad instalada para prestarle el servicio de salud a 5 millones de colombianos. Y todo eso porque se consideró en un momento dado, que eso fue bastante curioso, que alguno de quienes estaba involucrado en el negocio de la compra de esta EPS dijo, ¿y qué hace metida la Procuraduría en esto? Pues está metida la Procuraduría porque hay recursos públicos, porque hay un derecho fundamental de los colombianos y porque esto es espacio público, y porque hay pacientes, hay niños con leucemia en el departamento de Santander que no han sido atendidos por esa EPS, porque hay pacientes que necesitan una diálisis que tampoco les ha respondido a la EPS. Porque hay enfermos con enfermedades huérfanas que tampoco han tenido respuesta de parte de quien tiene la obligación de un derecho que es fundamental y que a partir de una ley estatutaria tiene que ser defendido por nosotros. Luego yo creo que como gran conclusión de todo esto, la invitación es a participar activamente con el Estado, con las instituciones de control, en esta gran tarea de descubrir cuáles son los escenarios prácticos para luchar contra la corrupción. Nosotros deberíamos en un momento dado poder afirmar que en este país se puede hacer política con P mayúscula de la limpia, sin ensuciarse las manos, que yo creo que eso es fundamental, y por eso siempre hemos dicho que la gran paradoja del país en este momento sería que le ganáramos la batalla a los violentos, pero que perdiéramos la batalla con los corruptos. Muchas gracias. Aló. Aló, ya. Bueno, primero, un saludo muy especial a la familia de FENALCO. Gracias por invitarnos nuevamente a este foro importante, y un saludo muy especial a Soraya, al señor Fiscal General de la Nación y al Procurador, y para mí es un honor estar con ustedes y estar con Guillermo Botero, presidente de FENALCO, que ha sido un buen aliado de las causas de la Superintendencia de Industria y Comercio. Un saludo muy especial a Margarita, su señora, y a todos los presentes. La vida está bien diseñada y este panel es una buena muestra de eso, porque cuando uno habla de último, después de oír a el Fiscal General de la Nación y al Procurador, pues entiende que es la hora de almuerzo, que hay que hacerlo lo más rápido posible, y que buena parte de lo que yo iba a decir y lo que quería compartir con ustedes lo han dicho ellos. Si este era un panel para debatir, perdimos el año, porque estamos absolutamente de acuerdo, yo por lo menos absolutamente de acuerdo con lo que ustedes han hecho y las reflexiones sobre los males de Colombia, que coincido, el principal mal de Colombia y el
factor generador de los males de Colombia empieza en el narcotráfico. Y ese poder corruptor del narcotráfico ha generado paramilitarismo, ha generado guerrilla, ha generado corrupción y nos ha convertido en una sociedad que de una u otra manera está bastante enferma. Y los casos de corrupción que nosotros todos los días conocemos, que creemos es el caso con el que tocamos fondo, nos muestra que estamos equivocados porque a la semana siguiente hay un caso de corrupción más grave que nos demuestra que no hemos tocado fondo, pero estamos cerca de tocar fondo y por eso yo creo que el procurador tiene razón y también el fiscal en la medida en que esta es una guerra contra la corrupción que seguramente será la guerra del futuro, del presente y del futuro, y es una guerra que todos los colombianos tenemos que librar juntos. Pero como a mí de una u otra manera me toca hablar de los empresarios, yo quiero hacer algunas reflexiones sobre el comportamiento de la clase empresarial. Y lo digo no con el ánimo de ofender a nadie, sino con el ánimo de que entre todos entendamos cuáles son nuestras responsabilidades, cuáles son nuestras corresponsabilidades y cómo tenemos que cambiar para poder tener finalmente un mejor país. Cuando uno está conversando con alguien, por decir algo en un restaurante, entra al restaurante una persona y uno se voltea y le dice al amigo con el que está comiendo, acaba de entrar un corrupto, el amigo le contesta a uno, ¿y en qué entidad pública trabaja? Es decir, nosotros nos hemos acostumbrado a creer que los corruptos están en la función pública, en el servicio público, y en buena parte los corruptos están en el servicio público, eso nadie lo discute. Lo que yo quiero es que reflexionemos sobre si solo están en el sector público, y la respuesta es obviamente que no, porque cuando hay un acto de corrupción, la inmensa mayoría de los actos de corrupción implican que hay un funcionario público que exige y un particular, muchas veces empresario, muchas veces no empresario ciudadano, pero muchas veces empresario, pues acepta, o hay un funcionario público que está tranquilo en su oficina y hay un empresario o un particular que ofrece y en un acto absolutamente inconcebible ese funcionario público decide aceptar el acto de corrupción. Si ustedes miran eso matemáticamente, pues tengan la seguridad que hay más empresarios y ciudadanos corruptos que funcionarios públicos. Del lado de allá siempre hay un particular. Y también hay un tema muy complejo que es la corrupción en el sector privado, que solo tiene que ver con corrupción en el sector privado. ¿Cuántas empresas no tienen un jefe de compra que le exige a los proveedores de la empresa un porcentaje sobre el valor de las cosas que va a comprar su compañía? La compañía para la cual trabaja, ni siquiera la suya, para la cual trabaja. ¿Cuántos de nosotros, finalmente, digo cuántos de nosotros, compañero, no sacarme porque eso es muy feo, no hemos pagado un soborno a un policía de tránsito? ¿Cuántos de nosotros, hablando del tema ahora que suscita casi el 100% de mi tiempo, que es el fútbol y las boletas de la eliminatoria de Colombia-Brasil, de Colombia-Paraguay y la eliminatoria Mundial Rusia 2018, ¿cuántos de nosotros no ha caído a la tentación de ir al estadio comprando una boleta revendida, patrocinando un negocio de la desviación masiva de boletas para ir a un espectáculo público, con lo cual terminamos nosotros desnaturalizando los espectáculos públicos? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, que es lo que dice el doctor Néstor Humberto, dice, a ver, primero hablémonos claro, ¿esto es culpa de quién? ¿Responsabilidad de quién? Porque solo cuando nos hablemos claro y sepamos su responsabilidad de quién, logramos encontrar como sociedad las posibles vías para solucionar lo que tiene que convertirse en un valor de la sociedad, que es luchar al costo que sea contra la corrupción. Y también me parece importante decir, yo siempre cito esta frase, porque en buena medida hay una gente en Colombia que cree que el superintendente de Industria y Comercio o la superintendencia de Industria y Comercio, en un estado absolutamente estúpido, perdónenme la expresión y la franqueza, fue creada para acabar con los empresarios. Hay gente en Colombia que cree eso, que lo ve a uno caminar por la calle y uno dice, este es el señor que acaba con los empresarios, y eso no es verdad. Nosotros en la superintendencia, 1.300 personas, nos levantamos todos los días muy temprano y nos acostamos muy tarde, por muy poquito, como trabajamos todos los funcionarios públicos,
y asumiendo una cantidad de riesgos para que la clase empresarial colombiana sea mejor. Porque es que nosotros en el gobierno y en la superintendencia, pues creemos en esto. Kofi Annan, año 2005, es la ausencia de una amplia actividad comercial, no su presencia, la que condena a gran parte de la humanidad al sufrimiento. Lo que es realmente utópico es pensar que la pobreza pueda ser superada sin el compromiso activo de las empresas. Obvio, el desarrollo empresarial, el desarrollo social, el desarrollo económico de un país se debe a su clase empresarial, no ni siquiera a la actividad del gobierno, a la actividad de los empresarios. Ahora, los empresarios han contribuido de manera enorme a que este país sea mejor, pero no por eso la sociedad puede convalidar todas las cosas indelicadas que a veces unos empresarios, seguramente la minoría o con total certeza la minoría, hacen. Hay cosas que no está bien. El tema que nos convoca hoy, el contrabando. Perdónenme, ¿a cuántas empresas, unos entre comillas empresarios, porque en realidad son unos delincuentes, porque ya no hay contrabandistas? Fiscal tiene razón, y los estudios así lo muestran. No hay contrabandistas. Lo que hay son unas organizaciones criminales que tienen como uno de sus negocios para blanquear la plata de unas actividades ilegales, es el contrabando. ¿Por qué? Porque el contrabando hoy en día es una buena oportunidad para hacerlo, porque cada vez es más difícil. En la década de los 80 y principios de los 90 lo hicieron a través de la banca, pero hay tantos controles allá que hay que inventarse otros mecanismos para poder lavar la plata con mayor tranquilidad criminal para ellos. Luego eso lo sabemos. Pero entonces, volviendo, ¿cuántos empresarios o personas disfrazadas de empresarios con el contrabando no han hecho que sus negocios injustificadamente sean más difíciles? ¿O a cuántos no ha quebrado el contrabando? Y entonces, ¿qué tiene que hacer la sociedad? ¿Proteger a unos empresarios porque son empresarios? ¿O protestar los mismos empresarios contra esos empresarios y hacer causa común para que esos empresarios que se dedican al contrabando sean sancionados bajo los procedimientos y las instituciones que tenga el Estado diseñado para eso? Los carteles empresariales que la superintendencia ha sancionado. Tuvimos un panel con Guillermo hablando hace 15 días y el presidente de la ANDI de cuál era la forma adecuada que la sociedad tenía que diseñar para sancionar a unos cartelistas. Si hay que meterlos a la cárcel como en algunos países, si hay que imponerles sanciones millonarias como más o menos lo hacemos en Colombia, si hay que prohibirles el ejercicio del comercio, si hay que prohibirles contratar con el Estado. Y fue un foro muy interesante que, entre otras cosas, yo no sé si usted se dio cuenta, Guillermo, que después de que terminamos el panel en los actos de clausura, condecoramos con una orden a la que le pusimos su nombre, que es una de las personas más importantes de FENALCO en la historia de FENALCO. Creamos en el gobierno una orden que se llama la Orden al Mérito Hernando Agudelo Villa, que fue el padre de la libre competencia económica en Colombia. Y condecoramos al presidente Gaviria por la Constitución del 91, donde se estableció como derecho colectivo la libre competencia económica. Condecoramos a Gaviria por el decreto 2153 del 92, en lo que ayudó el doctor Néstor Humberto en su momento a elaborar ese decreto, que son normas de competencia que hoy en día aplicamos, y por la apertura económica, que es una actividad procompetitiva, y le impusimos la orden Hernando Agudelo Villa. Entonces, volviendo, diríamos, al tema, los carteles empresariales generan un efecto, o sea, un cartelista es un corrupto. El presidente de una compañía que se reúne en las horas de la noche en un sótano con su competidor a amangualarse en un mercado para defraudar a los consumidores y a sus clientes es un señor corrupto, tan corrupto que en muchos países del mundo lo meten a la cárcel por eso, por cartelización empresarial. O sea, en otros países es un delincuente, y si lo hace al interior de una licitación pública, ¿cuántas cosas no estamos trabajando la Fiscalía y la Superintendencia de Industria y Comercio todos los días? Yo le digo en estos foros, el señor Fiscal General de la Nación y yo hablamos todos los días, porque tenemos unas investigaciones importantísimas en relación con la cartelización o la colusión en licitaciones públicas, que desde el año 2001 es delito. Y les voy a dar un dato: el 15% del Producto Interno Bruto de Colombia son más o menos 900 billones de pesos,
el 15% será lo que las matemáticas den, 130, 140 billones, se invierten en compras públicas para que ustedes, los empresarios de este país, tengan una gran oportunidad de hacer negocios con el Estado, porque ustedes viven de hacer negocios, ustedes viven de vender bienes y servicios. ¿Y en qué se han convertido las licitaciones públicas? En la peor experiencia para un empresario, porque todo tipo de prácticas ilegales al interior de esas licitaciones públicas, y hay empresarios decentes que no quieren involucrarse en actos de corrupción en las licitaciones públicas y se están privando de participar en un mercado tan importante. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? La Procuraduría, la Fiscalía, la Superintendencia de Industria y Comercio, pues hacer cosas, detectar lo que está pasando en las licitaciones públicas, imponerle sanciones ejemplarizantes a quienes perratearon el negocio de las licitaciones públicas en detrimento del Estado, que termina contratando con el que le toca, no con el mejor. La plata de nosotros, que es la plata del presupuesto, Margaret Thatcher decía, señor procurador, decía, esos tales recursos públicos no existen, ese presupuesto público no existe, porque ese presupuesto público no es sino la suma de lo que usted paga, lo que usted paga, lo que usted paga y lo que usted paga, que viene del sector privado. Entonces el Estado, con la plata de nosotros, que debería ser la plata mejor gastada del mundo, que es la plata del Estado, termina contratando con quien le toca, malos oferentes, mala calidad, incumplimientos, porque le toca contratar con el que toca, porque la gente buena, mucha de ella no quiere participar en las licitaciones con el Estado. Entonces, a lo que buena parte yo invito es a que entendamos que lo que estamos haciendo las autoridades, independientemente de quién sea, contribuye es a que la mesa esté nivelada para todos, que las reglas de juego estén niveladas para todos, que todo el mundo cumpla la ley, porque si nosotros seguimos viviendo, perdónenme, en el oeste, donde cada cual hace lo que quiera, ¿qué termina pasando con la gente decente? Que se vuelve indecente, porque la gente tiende a sobrevivir. Si usted me compite a mí de forma desleal, posiciona un producto a punta de mentiras, pues yo me lo aguanto el lunes y el martes, el miércoles, y por los 2 años yo ya estoy en las mismas, porque entiendo que ahora la regla se volvió posicionar un producto a punta de mentiras, porque a punta de verdad es imposible porque hay un mentiroso. Entonces uno termina contagiándose, que es lo que le pasaba al pueblo colombiano, tanto narcotráfico, tanta guerrilla, tanto paramilitarismo, tanta corrupción y tan poca institucionalidad, porque es lo que nos ha pasado. Tenemos frente a un altísimo grado de criminalidad unas instituciones absolutamente débiles. La Fiscalía General de la Nación suya no es la Fiscalía de hace unos años, y usted la quisiera mucho mejor, igual la Procuraduría y yo. La Superintendencia de Industria y Comercio hoy, ¿por qué da los resultados que da? Pues porque este gobierno le multiplicó por 4 el presupuesto y le multiplicó por 3 la fuerza laboral. Eso es institucionalidad. La solución tiene que estar también de parte de la institucionalidad, pero la institucionalidad hay que darle herramientas y hay que darle fortalezas para que pueda cumplir su trabajo. Y yo simplemente quiero, miren esto, los carteles. Cuando unos señores se cartelizan para fijar el precio del papel higiénico, miren, no nos está perjudicando a nosotros, porque nosotros pertenecemos a un grupo privilegiado de la sociedad. Tan solo el 17% de los hogares colombianos tienen ingresos superiores a 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Tan solo el 17%. Entonces nosotros, por pobres que seamos, somos un grupo privilegiado de la sociedad. Si el papel higiénico, teniendo que costar 2.000, cuesta 5.000, nosotros terminamos comprando la misma cantidad que necesitamos, no nos privamos. Los pobres no, los pobres no. Entonces esta es una lucha para defender a los pobres, pero también a los empresarios, porque si en la cadena de producción hay gente cartelizada y el empresario va a comprar materia prima, ¿la compra cómo? Más cara, y su proceso de producción es menos eficiente. Entonces este es un tema para defender a empresarios y para defender a la gente. Y yo simplemente, la evasión de los aranceles, esa es una razón de ser ese es un incentivo del contrabando. Nosotros hicimos una apertura económica, y no lo digo yo, que nos quedó a medias. Empezó todo el mundo a tratar de protegerse vía arancel
y a crear aranceles individuales para cada actividad, y eso en buena medida ha propiciado el tema del contrabando. Y lo que han dicho ya el procurador y el fiscal, pues que obviamente es una forma de blanquear unos recursos derivados de unas actividades ilícitas. Y termino con una reflexión de país, con esta frase, que yo me niego a creer que hemos llegado acá. Cuando adviertas que para producir necesitas obtener autorización de quienes no producen nada, cuando compruebes que el dinero fluye hacia quienes no trafican con bienes sino con favores, cuando percibas que muchos se hacen ricos por el soborno y por influencias más que por su trabajo, y que las leyes no te protegen contra ellos, sino por el contrario, son ellos los que están protegidos contra ti, cuando descubres que la corrupción es recompensada y la honradez se convierte en un autosacrificio, entonces podrás afirmar, sin temor a equivocarte, que tu sociedad está condenada. Yo espero que esta no sea la realidad de Colombia. Gracias. Tenemos tiempo para una ronda de preguntas y pues después de escucharlos a los tres, pues hay un panorama un poco desalentador a pesar de los grandes esfuerzos que están realizando pues ustedes desde estos organismos de control. Y yo quiero hacerle primero una pregunta al fiscal general de la Nación cuando decía que el narcotráfico es la fuente de todos los males, y sentía como que habíamos regresado un poco al pasado porque era una lucha que teníamos medianamente controlada y ahora pues contamos con 188.000 hectáreas de cultivos ilícitos. ¿Qué pasó? ¿Por qué crecieron de esta manera? ¿A quién le podemos responsabilizar de lo que pasó? Es como si estos casos de corrupción, el aumento de cultivos ilícitos hubieran pasado por debajo de la mesa y no nos hubiéramos dado cuenta. Bueno, en este caso, como en el caso de la corrupción, la respuesta es una sola. ¿Por qué pasó eso? ¿Quién es el responsable? La respuesta es única: la sociedad. Porque nosotros permitimos que la ausencia de políticas públicas generen esos resultados y no pasa nada. Porque nosotros permitimos que haya corrupción, que vayamos a los cócteles, que hablemos de los bribones en tono bajo en la academia, en nuestros hogares. Fulano de tal se enriqueció, fulano de tal está robando, fulano de tal, y no hacemos nada. La culpa no es, y no nos acostumbremos a utilizar el dedo índice, sino a mirarnos nosotros mismos en el espejo. ¿Qué estamos haciendo nosotros contra el estado de cosas? ¿Qué pasó en el Cauca, en el Valle? Pero ¿cómo es posible que todos los días o todas las noches, mejor, los caleños se paren a mirar las luces del pesebre de Navidad del Cauca, que es nada menos que los cultivos de marihuana, cripe, que hay en la marihuana excelsa del mundo, y los señalemos? Se están enriqueciendo. La industria que hay allá, ¿qué estamos exigiendo y qué estamos pidiendo como sociedad? ¿Cómo estamos controlando socialmente todos estos desbordamientos de comportamiento antisocial? Permítanme decirles, y eso hay que decirlo en esta clase de reuniones: falta sociedad. A nosotros nos falta sociedad. Y por eso andamos recorriendo el país con el procurador en un trabajo redoblado en la lucha contra la corrupción. Él lo ha dicho muy bien. Toda la dimensión de nuestro esfuerzo de nada va a servir si no hay sociedad civil que construya un nuevo tejido institucional, nuevos liderazgos que permitan recrear una nueva clase directiva de lo público, que entienda que lo público no se apropia en los bolsillos privados, en donde haya una escala de valores diferente que se recree desde la universidad, no desde esa universidad a la cual le confiamos los exámenes de los concursos públicos como el de la Fiscalía,
y que terminan en concursos corruptos porque se venden los exámenes de las entidades públicas que los contratan. ¿Esa es la universidad que estamos pidiendo los colombianos? En muchas de las universidades de esta zona del país a las cuales he tocado las puertas en medio de los procesos de corrupción, a los 2 meses de haber llegado a la Fiscalía Soraya, interviene el departamento de La Guajira, no quedó gobernador, no quedó alcalde de Riohacha, se fueron la mitad de los secretarios de despacho y fue necesario convocar nuevas elecciones en diciembre. ¿Qué pasó? Lo mismo, el 15 de enero ya no había gobernador. ¿Dónde estaba la sociedad civil? ¿Dónde está la universidad? ¿Dónde estaban los editorialistas? En donde toqué las puertas para conmover a la sociedad. Entonces, lo que no podemos es decir, este es un problema del sector público y que carguen con ese muerto de la corrupción y que lo sigan haciendo bien el procurador, el contralor y el fiscal general de la nación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros en lo micro, en la vida privada, en la vida familiar, en la vida empresarial, para que este estado de cosas realmente cambie? Esa es la gran pregunta. En ese espejo de la realidad nacional es donde tenemos que confrontarnos todos los días. Pero por supuesto las autoridades y el fiscal general de la Nación, en su programa Bolsillos de Cristal, donde hemos judicializado ya más de 1.050 personas. Ayer judicializamos solo ayer 57 corruptos en todo el país, en Ibagué, en Cali, en Bogotá, en fin. Mañana voy para el Meta para presentar los resultados de nuestro programa de Bolsillos de Cristal. Acabamos de intervenir Cartagena. ¿Saben lo que hemos hecho en Córdoba, lo que hemos hecho en Sucre, en el Chocó, en fin, a lo largo de toda la geografía nacional? Y vamos a seguir cargando con ese cáncer y ese drama entre los 3 organismos de fiscalización. Si no hay sociedad civil, este proceso no va a servir absolutamente de nada. Y necesitamos entonces que ustedes intervengan, que ustedes participen en estos procesos y que ustedes ayuden a generar esos liderazgos que se necesitan en un momento de tantas dificultades y de verdadera crisis axiológica que es la que está viviendo Colombia. De lo contrario, esta lucha está perdida. Y nunca vayan a hacer el balance político y social de que para qué sirvió el trabajo de judicialización y disciplinario y fiscal que se adelantó por allá en la década de los 2010, cuando empiecen a hacer todas estas reflexiones históricas. Y por eso también hay que tocar la sensibilidad del sector privado. Aquí hay que llamar a la verdad a lo que ha venido pasando con el sector privado. Antes de terminar este mes, voy a mostrar uno de los casos más crudos y vulgares de corrupción 100% privada. Y es cómo las organizaciones empresariales construyen verdaderas empresas criminales para robarse los impuestos de los colombianos. Eso también lo tienen que conocer en el país y también tiene que ser sincero y franco en esta discusión, en esta dialéctica por rescatar los valores públicos y por los valores colectivos. No puede ser de otra forma. Generación de facturas chimbas, falsas, con el concurso de profesionales liberales, definiendo si las facturas deben hacerse por 5 millones de dólares, no, ponle más bien 8 millones de dólares o 12 millones de dólares para generar pasivos en el exterior y fuentes de giro cambiario. Mientras nos tienen que subir los impuestos del IVA a los consumidores y los impuestos del patrimonio a todos los contribuyentes que pueden pagar esos impuestos porque los demás no los pagan y tienen verdaderas organizaciones del crimen para eludir y evadir el impuesto. Eso es un delito en Colombia y tiene que penalizarse también. Luego, esta tabla rasa es realmente para todos hasta que nos miremos a la cara los unos a los ojos, a los otros, sin bajar el rostro para decir que logramos construir una sociedad limpia, pulcra, con futuro. Procurador, sin duda, pues el papel de la sociedad civil y esta conciencia social es muy importante
en esta lucha contra la corrupción y también el papel del sector privado, pero en muchas ocasiones organismos de control, funcionarios de organismos de control también se hicieron un poco los de la vista gorda con este problema que estamos enfrentando en este momento. Se requieren sanciones ejemplarizantes para estas personas que no vieron a los ojos este problema de la corrupción que estaba creciendo de esta manera tan desproporcionada. Como lo decía ahora el señor fiscal, yo creo que son 5 décadas en que estuvo aplazada la discusión y el debate sobre los problemas estructurales del país. Y ese es el gran aporte de que estemos de alguna manera acariciando de alguna manera la paz. Yo creo que hay acuerdo, paz no hay todavía porque la tenemos que construir, pero 5 décadas que no nos dejaron ver las agendas de fondo a nivel de reformas. Nosotros hemos dicho gráficamente que el humo de la guerra no nos dejaba ver la corrupción, y es una frase que lo dice todo, y no nos dejaba ver la corrupción y no nos dejó ver las reformas sociales que fuimos aplazando porque no fuimos capaces de dar esos debates. La lucha contra la desigualdad, que yo sigo convencido que eso es un desafío más ético que económico y más político que económico también. Es una batalla que hemos dado parcialmente, de manera superficial y casi que por instalamentos. Y todo ello ha sido el resultado además de no haber cerrado filas alrededor de cuáles eran los temas fundamentales que afectaban el desarrollo del país. Y ahí estaba la corrupción. Y ahí la institucionalidad ha sido insuficiente, como bien se ha dicho acá. El Estado fuerte para levantarse en la lucha contra la corrupción tiene la otra cara de la moneda, que es una sociedad civil fuerte. Uno no entiende un Estado que sea legítimo desde el punto de vista de su integridad y su probidad si no tiene una contrapartida, que es una sociedad civil o un sector privado igualmente fuerte. Y nos quedamos, Soraya, desde la superioridad moral de algunos, haciendo cuestionamientos éticos basados, y con todo el respeto, yo soy creyente, lo digo abiertamente, en juicios de carácter religioso sobre los demás. Pero es que resulta que la ética de la democracia es la ética de la ciudadanía, y es la ética de la defensa de los valores y los derechos consagrados en la Constitución. Lo que une a los colombianos es la Constitución. Nosotros lo primero que dijimos cuando llegamos a la Procuraduría es: estamos con la Constitución en la mano, y así lo hemos hecho, por ejemplo, frente al acuerdo de paz. Es cotejando el acuerdo de paz frente a la Constitución, que es lo que nos une a todos, porque ahí está la dignidad del hombre como punto de partida de todo lo demás, independientemente de las creencias religiosas de cada uno, que se respetan, por supuesto. Pero esa ética de ciudadanía nos ha fallado, y es alrededor de una sociedad civil fuerte que se construye ciudadanía, y es alrededor de la defensa de lo público como se construye ciudadanía. Y todo eso llevó, Soraya, a que no hubiera sanciones sociales en el caso de estas conductas. De ahí la importancia de la sanción social, como lo ha dicho muchas veces el profesor Mocus, esa coincidencia entre la sanción legal, que es la que está consagrada en la norma, la sanción moral, que es la del fuero interno, pero la sanción social que lleva a combatir la impunidad social y cultural a que nos llevó el narcotráfico, porque creo que en eso estamos todos de acuerdo, o el crimen organizado en general, para hablar de los fenómenos, porque alguien decía ayer, creo que un precandidato presidencial, no la doctora Clarita que está acá, pero decía con buen criterio, decía: mire, nosotros venimos de una realidad del país donde los protagonistas han sido los guerrilleros, los narcotraficantes, los paramilitares y los bandidos. Lo lamentable de todo esto es que si no levantamos las instituciones con fortaleza, y si esto no se traduce en una victoria de las instituciones en la lucha contra la corrupción, vamos a ver esos mismos narcotraficantes, guerrilleros, paramilitares y bandidos en versión 2.0, que es la versión 2.0 del narcotráfico que ha descrito aquí el fiscal. O sea, estamos ante una escalada de un fenómeno de criminalidad organizada que tiene que ser combatido por parte de un Estado que tiene que ser fuerte y que tiene que idear las herramientas para enfrentar ese nuevo embate, que es mucho más sofisticado, que es mucho más global y que por supuesto es otra generación distinta de la que nos tocó en los 80s y en los 90s, y que puede ser incluso mucho más peligrosa porque ya está reconfigurando el Estado colombiano. Y eso lo vemos en las regiones, en todas las audiencias que hacemos Fiscalía y Procuraduría. El ídolo del pueblo, el ídolo de las regiones es el corrupto.
Aquí los que crean opinión pública han ensalzado la labor de delincuentes, de bandidos y son héroes de telenovela. Esa es nuestra visión de lo que es un elemento cultural que parece que es sistemático a lo que debería ser todo lo contrario. Nunca los antivalores pueden ser el faro que lleva una sociedad y lamentablemente en Colombia lo han sido hasta el momento. Luego ese cambio cultural que hay que dar y que viene de la sociedad civil, por supuesto impulsado por un Estado fuerte, es lo único que nos va a permitir la victoria de las instituciones contra la corrupción, que es precisamente el propósito con el cual estamos comprometidos. Doctor Pablo Felipe, ¿y cómo despertar esta conciencia social frente a cifras de impunidad en casas por cárcel, en que el corrupto no paga? ¿Cómo despertar esta conciencia social desde el sector privado? Sí, mire, pero yo previamente quiero hacer una reflexión. El fiscal, como todos coincidimos, dice que para combatir la corrupción y para generar un país mucho más ético y transparente tenemos que entender que es una lucha de la sociedad en general y que hay una deuda de la sociedad que nosotros tenemos que como sociedad pagar en favor de evitar la corrupción. Y el procurador en buena medida también habla de algo en lo que estamos de acuerdo, que es la institucionalidad. Yo simplemente quiero hacer una reflexión para no irnos tan aburridos, porque obviamente el panorama es gravísimo, pero también tenemos que hablar de las soluciones. Lo conversaba yo un día con el fiscal general en su oficina, hace un par de semanas. La solución no está en manos de los cataclismáticos, de las personas que pretenden vender un mejor futuro partiendo de la base de que todo es terrible. A esto hay que meterle realismo y hay que meterle institucionalidad. Y la institucionalidad colombiana tiene cosas para mostrar. Y buena parte de los problemas los hemos venido solucionando, puede que no del todo, pero sí estamos hoy en día en una condición mejor que hace unos años, a punta de institucionalidad y fundamentalmente a punta de justicia de la rama judicial, de justicia de los organismos de control y de la justicia administrativa. Dos ejemplos. En la década de los 90, el narcotráfico se había devorado a la política colombiana, devorado a la política colombiana. Los dueños de la política eran los narcotraficantes, que estaban en nombre propio o en cuerpo ajeno en la política. La justicia colombiana, la hoy muy golpeada Corte Suprema de Justicia, con razón muy golpeada, dio una batalla muy importante de la institucionalidad, y la relación hoy del narcotráfico con la política es muchísimo mejor, muchísimo menor que la relación de la década de los 90 entre narcotráfico y política. Y hay una victoria del Estado, de la sociedad y de la institucionalidad. En los años 2000, en la década de los 2000, el paramilitarismo se comió la política colombiana, se la devoró. Mandaban en la política colombiana los grupos paramilitares. Vuelve otra vez la institucionalidad, fundamentalmente la justicia, hace el trabajo que tiene que hacer, y hoy, claro que hay vínculos entre la política y los paramilitares, pero son vínculos bastante inferiores a los que hubo en los años 2000. Y ahora, la lucha contra la corrupción, eso no lo vamos a ver mañana, pero usted lo decía, cuando digan la batalla por allá en la década del 2010, etcétera, finales de la década del 2010, 2017, 2018, nos vamos a dar cuenta en unos años si como sociedad y como institucionalidad nos ponemos las pilas a combatir la corrupción y hacer lo que tenemos que hacer al precio que sea para combatir la corrupción, vamos a poder decir en unas décadas, en unos años, vamos a poder decir que esa lucha valió la pena. O sea, las batallas contra el paramilitarismo, el narcotráfico, el contrabando, la corrupción, valen la pena y hay que darlas. Y nosotros, cuando digo nosotros, no somos nosotros 3, ni nosotros 4, ni 5, sino toda la sociedad tiene que envalentonarse para combatir los males de este país, entre ellos
la corrupción, que llega a unos momentos y a unos niveles, perdón, bastante desoladores. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, me imagino que sí, porque ustedes pues tienen también los mismos ojos y la misma nariz y las mismas orejas que yo, que llega un momento cada vez que hay un escándalo que uno se pregunta, bueno, ¿y esto está valiendo la pena? ¿O finalmente nosotros somos, perdónenme, unos bobos útiles del sistema? Es decir, ¿será que la corrupción necesita de unos tipos que combatan la corrupción para que la corrupción subsista? Y eso genera desánimo, pero a los 2 segundos, pues si uno está hecho de lo que tiene que estar hecho, entiende que la lucha contra la corrupción, al precio que sea, haya que librarla por más desesperanza y por más incredulidad en la que uno esté sumergido. Yo le quiero agradecer a los 3 invitados de hoy, al fiscal general, al procurador y al superintendente de Industria por acompañarnos en este panel y por devolverle un poco la esperanza, si el panorama sea desolador, de que las instituciones en Colombia sí funcionan. Y me quedo, para terminar, con una frase que usaron ustedes, y es que la lucha contra la corrupción, contra el contrabando, es una empresa colectiva que la ganamos o la perdemos todos. Muchas gracias. Muchas gracias a los invitados, a Soraya, al fiscal, procurador y al doctor Robledo. Los vamos a invitar en el segundo piso, almuerzo, si quieren, si no, pues un llamado que hace el doctor Botero para almorzar lo más pronto posible, para iniciar en cuestión de 1 hora aproximadamente el foro con los precandidatos presidenciales. Esta tarjeta, si alguien no la tiene, la hemos encontrado de una habitación. Pueden chequearse los bolsillos a ver si esta tarjeta pertenece a alguien de alguna habitación del hotel. Muchas gracias.